Vamos a dar inicio a esta presentación, a la presentación del libro de Carolina. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos los que están asistiendo. Debo decir que hay asistentes de Argentina, de Brasil, de Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú, Uruguay, Venezuela, España e Irlanda. Quiero decir que hay una nutrida representación internacional. Seguramente en algún otro evento algunos ya me hayan escuchado decir que una de las pocas cosas que uno puede agradecer a la pandemia es que nos ha convocado a estas herramientas de comunicación que ya existían antes, pero no hacíamos uso de ellas, y ha permitido generar un ámbito, una comunidad internacional muy amplia que se reúne y comparte eventos de interés. Y creo que esto es una de las cosas positivas una de las pocas cosas positivas de esta situación. Aunque todos añoramos los encuentros presenciales, creo que de algún modo los encuentros futuros serán presenciales y también virtuales, porque es difícil volver atrás después de un salto de este tipo, ¿no? Bueno, dicho esto, quiero agradecer también la presencia de José María Álvarez, que en realidad no está físicamente con nosotros, pero sí virtualmente. No ha podido estar presente hoy, pero nos ha dejado un mensaje que luego les voy a compartir. A Gustavo, por supuesto, a Gustavo de Sal y a Claudio Godoy, que nos van a acompañar esta noche en los comentarios del libro de Carolina. Ante todo, bueno, creo que todos conocéis a Carolina, pero bueno, es de rigor que haga una pequeña presentación. Carolina es psicoanalista, magíster en UBA, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, supervisora clínica de residencias de salud mental en Ciudad de Buenos Aires y provincia, y actual jefe de servicios de niñas, niños y adolescentes en el Hospital Nacional Enrique Laura Bonaparte y exresidente del Hospital Melchor Romero. Carolina ha escrito el libro que nos convoca hoy aquí, y como introducción a esta reunión me gustaría leer brevemente dos textos que me parecen muy ilustrativos y que me han gustado para introducir la sesión de esta noche. Uno es un texto del prólogo de nuestro querido amigo Gustavo, que dice lo siguiente. Puedo afirmar que la obra de Carolina cumple con una de las condiciones fundamentales que le exijo a la literatura: que me llegue al corazón. No me retracto de la palabra literatura, porque en mi opinión esta escritura se incluye mejor en esa categoría que en la de los ensayos. Antes de indagar en los enunciados, el lector quedará probablemente sorprendido y cautivado por la enunciación. Carolina Alcuaz ha encontrado un decir sobre la locura que es la premisa a partir de la cual este libro se ordena. Su decir poético es, en este caso, la voz narrativa justa, la que permite acercarnos la locura, destacar su profunda humanidad, el rigor de la sinrazón, la inobjetable lógica de su discurso, los ingenios con los que testimonia el drama de la existencia,
el dolor inaugural de la vida, el trasfondo incomprensible del ser hablante. Carolina nos muestra con trazo fino y firme que los locos no vienen de Marte. Somos ellos, o ellos son nosotros. Espejo roto en el que cualquiera podría verse si acaso se atreviese a echar un vistazo. Y luego un texto de José María Álvarez, dice, ante un libro que tiene sustancia, corresponde al lector seguir los detalles de la argumentación, sus anudamientos, fundamentación y desarrollos. En cambio, es competencia del comentarista destacar alguna de las propuestas apuntadas, esclarecerla y valorarla. Si hubiera de dar solo una, diría que Carolina Alcuaz muestra que los locos se relacionan, vinculan y establecen lazos con los otros, y que lo hacen de formas un tanto especiales y diferentes al común de los mortales. En su simplicidad, creo que este es uno de los mensajes principales y que vale la pena valorarlo cuanto merece. Creo que estamos sin duda ante un libro muy bueno, recomendable para todos y que va a aportar mucho a este tema de la locura y a esta perspectiva que intentamos promocionar, de que la locura no es una enfermedad, la locura no es una etiqueta, la locura es un estado del sujeto y que la función de aquellos profesionales que trabajan con ellos es realmente ayudarles a sentirse mejor. Dicho esto, quiero acabar mi intervención con unas breves recomendaciones sobre la operativa. Como dije, voy a silenciar a todos, menos al hablante, en este caso, para evitar ruidos molestos o accidentales que a veces ocurren. Y al final de las intervenciones que están previstas, vamos a tener un espacio para comentarios o preguntas, etc. Por supuesto que todos los que quieran hablar podrán hacerlo. De todos modos, si hay quienes quieren ir volcando sus preguntas en el chat, esto nos permitirá poder seguir un cierto orden, ya que la herramienta de alzar la mano lo que no nos da es el orden en que cada uno la alza, y entonces, para ser un poco más justos, procuramos que aquellos que hayan hecho sus preguntas en primer lugar pues sean los primeros en ser respondidos. Pues con ustedes voy a dejar a Gustavo, y brevemente Gustavo, también me imagino que lo conocen casi todos, pero para aquellos que no, Gustavo es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y docente del Instituto del Campo Freudiano. Dicta conferencias y seminarios en España, Argentina, Brasil, Bolivia, Estados Unidos, en fin, Reino Unido, Irlanda. Es muy internacional, Gustavo. Es autor de varios ensayos y de obras de ficción. Entre sus últimos libros están Inconsciente 3.0, que ha sido publicado por nosotros, por Yoroi Editions, y su reciente novela, El caso Mike, que de algún modo sigue la saga de su novela anterior, sobre el caso, ¿cómo era, Gustavo? El caso Anne. El caso Anne. Sus obras han sido traducidas a muchas lenguas y es un participante habitual en nuestras convocatorias. Gustavo, tú tienes la palabra.
Muchísimas gracias, Henry. Hola a todos. Muchísimas gracias, por supuesto, a la autora por haberme convocado nuevamente tras la escritura del prólogo a poder estar aquí compartiendo esta presentación. Al igual que Carolina, mi primer encuentro con la locura también fue en un hospital psiquiátrico. Nada menos que el gran manicomio de la ciudad de Buenos Aires, el Borda, que era y creo que sigue siendo un extraño planeta intramuros. Atravesarlos suponía entrar en otra dimensión, retroceder al siglo XIX o incluso más atrás. Allí descubrí qué es la locura y a mis 19 años, estudiante de psicología, la oportunidad de realizar un trabajo de acompañamiento fue la base quizás más importante de mi formación. La otra gran sorpresa, por supuesto, fue franquear las puertas de mi inconsciente. Este libro es una obra de arte desde la primera hasta la última página. Carolina no solo es una clínica muy precisa y una magnífica escritora, posee una mirada especial, una forma distinta de enfocar el cuadro, de retratar el objeto de su estudio. Y cuando digo desde la primera página, lo afirmo de manera literal. El manicomio es también un lugar donde algunos extraviados han elegido permanecer para siempre. Vivir allí, viven allí. Tal vez para los desterrados del discurso del amo, el hospital es el único refugio que les queda. Y allí, como lo dice Carolina en esa primera página, y la cito, aunque parezca increíble, la simple acción de fumar podía interrumpir algunos minutos la inquietante vivencia de la eternidad. Siempre me fascinó la manera en que los locos fuman. Las colillas de sus cigarrillos son minúsculas porque les extraen hasta la última bocanada. Y nunca comprendí cómo las yemas de sus dedos, definitivamente teñidas por la nicotina, pueden soportar la incandescencia de ese pequeño trocito de cigarrillo que se resisten a dar por finalizado. Ahora, casi 50 años más tarde, la interpretación de Carolina me abrió los ojos, me descubrió la explicación de ese misterio. Efectivamente, el manicomio es un lugar fuera del tiempo y la vida del enfermo crónico se parece a una eternidad, solo brevemente interrumpida por el ritual de fumar. Pero hay algo más. Los locos piden cigarrillos a los visitantes. Para muchos, se trata de la única demanda que formulan. ¿Me da un cigarrillo? Esa demanda, como toda demanda, se dirige más allá del objeto que se solicita. No me atrevería a considerarla una demanda de amor, pero sí una demanda de reconocimiento. ¿Me da un cigarrillo? Es el intento fallido de reencontrar al otro del que la locura se ha retirado. Y digo se ha retirado porque este libro no permite en ningún momento considerar la locura en términos victimistas.
La locura es una elección tal vez escalofriante, que tiene lugar en el origen inalcanzable de una vida humana. Hay un instante, un tiempo que no puede datarse, donde un ser toma la terrible decisión de escoger una libertad que habrá de condenarlo a una errancia solitaria, a menudo cruel y algunas veces sublime. El saber clínico que se aprecia en este libro, notable es por su sencillez y su rigor. La sencillez y el rigor son para mí dos virtudes que no se alcanzan fácilmente, ni son tampoco el mero producto de la experiencia. Es algo que más bien concierne a la posición subjetiva de quien transmite, algo que intuyo tampoco es el resultado únicamente del propio análisis. En todo caso, el análisis personal permite obtener toda la potencia de esos rasgos, pero esos rasgos son patrimonio del ser, de ese ser en falta en la que la ética del psicoanálisis se sustenta. Pero en esta ocasión quiero fundamentalmente destacar lo que más me ha impactado de esta obra, lo que a mi juicio le confiere una excepcionalidad en la numerosa lista de textos que se ocupan de la locura. Me refiero a la belleza. La belleza narrativa es absolutamente indisociable de ese saber al que acabo de referirme. Carolina es tributaria de la gran tradición psiquiátrica que nos ha legado piezas cuya calidad literaria está al mismo nivel que la elaboración clínica. Más aún hay pasajes en los que la autora se desprende por un instante de su condición clínica y nos reclama a una mirada profundamente poética. Quiero dar un ejemplo y ex profeso me mantengo en las primeras páginas. Las he leído todo, por algo escribí el prólogo, porque son suficientes para calibrar el espesor de aquello que el libro va a proporcionarnos. Voy a citar lo siguiente. Las salas de pacientes se sucedían una tras otras a lo largo de un predio que las perdía en el horizonte. Jamás conocí la última sala. En las noches de guardia, la oscuridad de las urgencias obligaba a trasladarse a pie hasta los pabellones. Debo confesar que la arquitectura del lugar siempre me ocasionó una sensación inquietante. Esa sensación inquietante de la joven psiquiatra sin duda se funde con la inquietante vivencia de la eternidad del loco. Es un encuentro que implica un compromiso subjetivo al que esa joven psiquiatra se entrega. Sabe que en esas noches debe atravesar una sucesión de salas sin poder llegar a conocer jamás la última, a la que no habrá de llegar ni aunque camina el resto de todas las noches. Porque la última sala se proyecta en un más allá del juego infinito de los espejos que reproducen la eterna soledad de la locura, que resulta ser también la eterna soledad del hombre. La dignidad de la locura se descubre cuando se reconoce en ella el resultado de una extraña elección. Por lo tanto, preservar esa dignidad exige por parte del clínico un acto que se fundamenta en la ética del psicoanálisis, porque es en este punto, en la acción que el clínico va a emprender para abordar el sufrimiento del loco, donde reside la diferencia esencial entre el psicoanálisis
y todas las otras formas de aproximación terapéutica. La acción analítica consiste en un dejar hacer, un dejar que el sujeto se haga cargo de su salida. Del mismo modo que en el inicio de su existencia como sujeto tomó una determinada opción, una opción que determinó el curso de su vida, ahora deberá volver a pasar por ese mismo lugar, volver a ese momento inaugural que ya no puede deshacerse, pero con el que en algunos casos podrá fabricar un recurso que mitigue el dolor de existir. Son soluciones que no podemos aportarle nosotros al sujeto, desde la exterioridad de un saber. A lo sumo podemos estar atentos al diseño que va dibujando en la lógica del delirio, para no dejar que el destello de esa invención se apague en la metonimia del discurso. Hay que saber admitir los límites porque también existen aquellos que sucumben en la búsqueda de su salida. Como lo dijo Lacan en una ocasión, no está loco el que quiere, sino el que puede. Y Carolina lo dice aún mejor. Aprendí que no solo había condiciones para enloquecer, sino también para recuperarse. No todo el mundo tiene condiciones para ser loco, así como no todo el mundo tiene condiciones para ser artista. Esas condiciones, cuya raíz se hunde en el profundo misterio que ni siquiera nos interesa desentrañar y que, desde luego, no iremos a buscarlo en los invisibles circuitos neuronales, son condiciones que no se aprenden en ninguna parte y que tampoco se explican por la mera acción determinista del discurso del otro. La escucha analítica es, en definitiva, algo que se parece un poco al célebre Speaker Corner, un lugar al que se ofrece para que el sujeto diga lo que tiene para decir. La famosa ley inglesa garantiza que la libertad de palabra se extendiese a lo irritante, lo contencioso, lo irritante, lo herético, lo inoportuno, lo provocativo, con la única restricción de que no incite a la violencia. Como Lacan nos lo ha enseñado, tomar la palabra implica siempre un riesgo y, por lo tanto, cuando un analista ofrece al sujeto la posibilidad de que lo haga, también asume un riesgo. Este libro nos cuenta muchas cosas y me atrevo a decir que es mucho más que un ensayo psicoanalítico, sino también la dimensión autobiográfica de una experiencia y de lo que hizo que Carolina Alcuaz, en un momento de su vida, decidiera asumir ese riesgo con todas sus consecuencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tus palabras. Decía que Claudia es psicoanalista, es doctora en psicología, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es profesor adjunto de la Cátedra 2 de Psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es docente del ICDEVA y docente de la maestría en clínica psicoanalítica llevado a cabo por la Universidad de San Martín en colaboración con el ICDEVA. Claudio, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Es para mí un gran gusto poder estar en esta presentación de un libro que considero necesario y voy a tratar de
transmitir por qué me parece que es realmente una publicación importante y un libro necesario. Como Gustavo, me parece que tiene un gran valor en su redacción, en el modo en que están transmitidas las viñetas clínicas de una gran riqueza. Abundar en ese aspecto que él lo ha señalado muy bien. Quiero destacar un poco aquello de lo cual yo he sido testigo, porque tuve una interlocución con Carolina cuando ella comenzaba su investigación, en el marco de una maestría en psicoanálisis. Y recuerdo que el modo en que ella me planteó su tema de investigación partía justamente de una afirmación que ella consideraba necesaria revisar y cuestionar, ¿no? Era una expresión de Lacan, del fuera de discurso, de como un uso abusivo, ¿no? Por parte de muchos analistas, porque se lo hacía extensivo y casi idéntico a la psicosis. Es decir, que la psicosis casi era como un sinónimo de lo... Ella tuvo el coraje de poner esto en cuestión, ¿no? Y me parece, como lo expresa en la página 192 del libro, cuando ella, citando la anécdota de Freud y Charcot, ¿no? Cuando Freud escuchó de Charcot esa frase que le impactó, la teoría está bien, pero eso no impide de existir, ¿no? A un determinado fenómeno. Y efectivamente, ella se revelaba, podríamos decir, con el uso que se hacía de esa frase. Ella quería poner en cuestión esa frase, y lo dice así muy bien, ¿no? Dice, ¿no es acaso la transferencia en la psicosis un tipo de lazo social que se adelanta en mucho a su conceptualización? Es decir, ella señala que hay un problema en cómo se ha conceptualizado la transferencia en la psicosis, un retraso conceptual en torno a ese tema. Especialmente, ¿no?, dice ella, mayor es el reto cuando sabemos que para algunos sujetos psicóticos, sensibles a cualquier circunstancia que pueda alejarlos de la persona del terapéutica, es el único lazo posible, ¿no? Y efectivamente, ella va a empezar a interrogar qué es esa idea de fuera de discurso, ¿no? Podríamos decir, nos va a demostrar que el fuera de discurso no atañe solo a la psicosis. Es más, que podríamos pensar que el fuera de discurso nos sirve para pensar muchos de los problemas del sujeto contemporáneo. Y por otra parte, no toda psicosis está fuera de discurso, ni todo sujeto psicótico en la diacronía de su vida va a estar necesariamente fuera de discurso. Parece que ese es un punto clínico muy importante, porque si se hacía ese uso abusivo de la noción de fuera de discurso, efectivamente se caía justamente en lo que todo el trabajo de Lacan ha querido evitar, que es tener una concepción deficitaria de la psicosis. Pensar que el sujeto psicótico no puede insertarse en el orden social de distintas maneras, era concebirlo en una perspectiva deficitaria. Por el contrario, me parece que lo que Carolina desarrolla con tanta precisión y buen gusto estilístico y calidad clínica, está en el espíritu de lo que señalaba Freud en el caso Schreber, ¿no? Cuando Freud, en contra de todas las, podríamos decir, los modos en que psiquiátricamente se podía concebir el delirio de Schreber, señala que cuando Schreber habla que hubo un sepultamiento del mundo, efectivamente tiene razón, ¿no? Que ese fin del mundo del que nos habla Schreber era una catástrofe subjetiva. ¿Y qué es el mundo?, nos decía Freud. ¿Qué es el mundo de un sujeto? ¿No? Sino los objetos y las personas que puede investir libidinalmente, ¿no? El mundo
son los lazos, podríamos decir a la luz de este libro, los lazos que un sujeto puede establecer. Eso es lo que define el mundo. Los lazos que un sujeto puede sostener. Y cuando nos hablaba del delirio como una reconstrucción del mundo, es decir, que el mundo puede sepultarse y podía reconstruirse, decía Freud, no es reconstruirlo de un modo ideal, no es necesariamente reconstruirlo mejor, sino de manera tal que pueda ser habitado por el sujeto, ¿no? Es decir, que lo podemos leer ahora, eso dentro de esta perspectiva del lazo que introduce el libro de Carolina, ¿no? En ese sentido, creo que cuando nos habla, por ejemplo, de esto, ¿no? De que el analista puede, en algunos casos, ser el único lazo posible para un sujeto. La importancia que eso tiene, ¿no? En ese sentido, entonces yo diría que este libro nos propone una perspectiva muy original que yo llamaría una clínica de los lazos. Y abordar la clínica de la psicosis como una clínica de los lazos. Lo cual implica, por un lado, salir, como desarrolla el libro, salir de los prejuicios de pensar la psicosis desde la perspectiva de la neurosis, lo cual lo conduce también a una fenomenal revisión de los conceptos de discurso, de lazo social en la enseñanza de Lacan. Pero que esa clínica de los lazos aplicada a la importancia de distinguir en cada caso qué tipos de vínculos ha podido establecer un sujeto, qué tipo de lugares ha podido ocupar, qué tipo de funciones, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, una de estas viñetas clínicas que comenta Carolina, de una paciente para la cual ser la empleada ejemplar era lo que sostenía su mundo, ¿no? Si ella no podía sostenerse en ese lugar, caía como en un vacío, en un agujero insoportable, ¿no? Es decir, que ser la empleada ejemplar era algo que le daba un lugar y que la sostenía en ciertos vínculos posibles. Y en ese sentido ella nos demuestra en este libro que esto está presente a lo largo de todo, yo diría, toda la obra de Lacan. Digo la obra de Lacan porque voy más allá de lo que conocemos como la enseñanza de Lacan, que empieza en el año 53, e incluyo todos los textos de su época también como psiquiatra, el caso Aimé, donde, por ejemplo, él ahí, y Carolina lo desarrolla con mucha claridad, se ve también cómo en el delirio, cómo en el pasaje al acto del sujeto, influyen los ideales de una época, ¿no? Cómo el sujeto psicótico es sensible a los ideales de una época. En ese sentido, ahí en la tesis Lacan tomaba un texto del psiquiatra Emmanuel Regis, ¿no? Que hablaba de los regicidas, ¿no? De los que intentaban asesinar a reyes. Pero justamente él dice, se ve cómo la figura del ideal en nuestra época se desplazó hacia la vedette, hacia la estrella de cine, para explicar justamente el pasaje al acto de Aimé, que ataca no a un rey, sino a una estrella, ¿no? Una estrella del teatro, ¿no? La figura de la vedette, ¿no? Pero también cómo el sujeto psicótico puede ser alguien que reflexione sobre los lazos sociales, que establezca una crítica del lazo social, y en ese sentido el caso de Rousseau, que es abordado por Carolina también con mucha precisión, ese del cual Lacan decía que era un paranoico de genio, ¿no? Nos muestra cómo alguien puede llevar lejos sus invenciones con respecto al lazo social. Cómo el psicótico también es un testigo de la época y alguien que interroga los ideales y los significantes amos de una época. Pero también cómo los delirios, es otra beta muy interesante que ella desarrolla, cómo los delirios pueden hacer colectividad. ¿Sí? Quizás como toda colectividad, incluyéndonos a nosotros, tiene algo delirante, podríamos decir. Todos los vínculos tienen su costado delirante, de los cuales no estamos exentos también, porque ella muestra muy bien que delirio y discurso tienen un punto de conexión, ¿sí? Que la diferencia en todo caso son entre los
delirios discursos establecidos y los delirios discursos no establecidos, ¿no? Para hacer una especie de clínica universal del delirio, o tomando la frase que ella también desarrolla de todo el mundo es loco. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que la frase, ¿no?, que ella contrapone, podríamos decir, pone en tensión con esta idea del fuera de discurso, entonces que no es exclusivo a la psicosis, y no necesariamente en toda psicosis se tiene que verificar de esa manera, es también como Lacan avanza en otra, o señala otro punto que me parece fundamental, cuando habla de que el psicótico puede ser amo en la ciudad del discurso, ¿no? Puede ocupar un lugar de amo que ordena el mundo e incluso ordena un cierto campo de discursividad, ¿no? Ahí Carolina nos propone, podríamos decir, el ejemplo del caso Joyce, ¿no?, como ha sido abordado por Lacan, donde efectivamente Joyce, podríamos decir, fue el amo en la ciudad del discurso universitario, ¿no?, ya que pensaba ocupar durante siglos con su Finnegan's Wake a los universitarios, y hace un lazo, ¿no?, a través de su obra con la universidad. Y esto tiene un efecto de nominación, ¿sí? Es decir, funda un nombre propio que viene, ¿no?, al lugar que dejó vacío, podríamos decir, el nombre del padre. ¿Sí? Pero también nos hace pensar, digamos, en distintos modos en que a veces un sujeto psicótico puede, con su delirio o con su delirio colectivo, formar su grupo, su secta, e incluso lazos sociales que pueden darse, anudamientos que pueden darse entre sujetos paranoicos. Es decir, que abordar la clínica de la psicosis desde esta perspectiva implica también como seguir con muchos matices, ¿no? ¿Cuáles son los lazos posibles para un sujeto? ¿Cuáles ha podido habitar? No, por supuesto, desde una perspectiva voluntarista. Uno no puede hacer que el sujeto habite los lazos que uno quiera, sino los que él pueda construir, ¿no? Y en ese sentido creo que pensar la transferencia en la psicosis como un lazo particular, ¿sí?, plantea un punto que ella describe de una manera, me parece, muy interesante, y me parece uno de los puntos claves, ¿no?, del libro, la página 216, donde ella trata de explicar, bueno, entonces, ¿cuál sería la particularidad del discurso analítico que permite esta elaboración del sujeto de su posición en relación a un lazo? ¿Sí? Entonces ella dice así, ¿no? Se trata así el lazo analítico, de un lazo social único, inédito, en vez de la vida contemporánea, donde la relación singular al goce de cada uno va en contra de un para todos. Es en este sentido que el lazo analítico es el paradigma de un lazo social atípico, donde el analista ocupa un lugar vaciado de toda identificación y el analizante se desprende de todas las identificaciones que lo alienan. Un lazo que, como otros, es del semblante, pero que se orienta a lo real, ¿no? Y entonces dice, coincidimos con Miller, que contrapone a todo el mundo es loco, el cada uno en su mundo. Entonces, cada uno con su locura. Por ende, consideramos que el goce, lo singular del sujeto, es lo que va en contra del discurso común, y por lo tanto el lazo social es fallido al inicio. El psicótico, al igual que el discurso analítico, cuestiona los discursos establecidos. Los discursos establecidos suponen un para todos, en cambio el discurso analítico es una experiencia de lo singular. Efectivamente, lo que nos dice, me parece, Carolina acá, es que si el discurso analítico aloja al sujeto psicótico, cosa que creo cada vez comprobamos con mayor
frecuencia en la experiencia clínica, y no solo en la experiencia hospitalaria. Yo diría que es más presente, ¿no? Los sujetos psicóticos que recurren a un analista. Porque podríamos decir que el valor transclínico que tiene el discurso analítico es que aloja, como nos dice Carolina, lo atípico de cada uno. Es el único discurso que aloja lo que en cada sujeto no entra en los otros lazos sociales. Y es eso lo que nos transmite, ¿no? Cómo esto, podríamos decir, permite a través de ese espacio tan particular que implica el discurso analítico, un espacio donde puede abrirse la posibilidad de constar particularidades con el mundo. Ese mundo que tal vez el primero que analista, ¿no? El analista que entra cuando el mundo del sujeto se ha contraído, a veces hasta dramáticamente, hasta ese punto casi de vacío. Entonces, justamente el discurso analítico es lo que permite de cualquier sujeto, sea psicótico o no, alojar esa atipicidad de cada uno, que es donde está la singularidad de cada uno de sus síntomas, y hacer un trabajo en torno a esos síntomas, ¿no? Creo que esta es de nuevo otra perspectiva de orientación transclínica que excede la distinción neurosis-psicosis, ¿no? Y alojar esas soluciones singulares construidas por cada uno. ¿Sí? Más en esta época, y creo que también este es otro valor que tiene este libro, ¿no? Yo decía antes, nos presenta una clínica del lazo que nos permite pensar mucho para también la situación del sujeto contemporáneo. ¿Sí? Ya que en una época donde entran en crisis las soluciones típicas, las soluciones de la tradición, cada vez más, cada uno tiene que inventar una solución para habitar un cuerpo, para habitar un sexo, para habitar el lenguaje y para habitar lo social. Cada vez menos se cuenta con las soluciones de la tradición y cada vez más cada uno está expuesto a encontrar su solución. En ese sentido, entonces, creo que este libro, este excelente libro de Carolina, este trabajo de investigación preciso, que ustedes van a ver la riqueza de las referencias, pero que han sido sutilmente también puestas muchas de ellas en notas al pie para no atosigar al lector, donde podrá cada uno detenerse en los detalles, a veces conceptuales un poco más, que son un poco más densos y más complejos, y que creo que tiene la virtud de que para lo clínico, no hace falta tampoco ser un gran erudito en la enseñanza de Lacan para poder extraer las enseñanzas que tiene este texto, y al contrario, creo que si alguien no conoce mucho la enseñanza de Lacan, va a poder aprender mucho a partir de la lectura de este libro y de este enfoque, yo diría, tan original y necesario para repensar la clínica de la psicosis en nuestra época. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que quería comentarles. Muchas gracias, Claudio, por tus palabras. Bueno, voy a transmitirles ahora el mensaje de José María Álvarez. Antes les diré que José María Álvarez es psicoanalista, también miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en psicología clínica del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Es tutor y coordinador de psicología clínica del mismo hospital y formador de psicólogos internos residentes y de médicos internos residentes. Y también es coordinador del Seminario del Campo Freudiano de Castilla y León en España, y es, claro, como todos saben, uno de los fundadores de la otra psiquiatría.
voy a compartirles ahora el mensaje que nos ha enviado. Buenas tardes o buenas noches, depende de la latitud donde os encontréis. Quiero sumarme a la presentación de este libro de Carolina Alcuaz, aunque lamentablemente no pueda estar presente en directo, online. Pero sí quiero dejar unas palabras en esta presentación de este libro. Otra sociedad para la locura, estudios sobre los lazos sociales en las psicosis, como digo, de Carolina Alcuaz. Bueno, en primer lugar debo deciros que me siento muy honrado de haber colaborado y contribuido a la publicación de este libro, en el que escribí un prólogo junto a otro prólogo que está firmado por Gustavo de Sal. Lo cierto es que conozco desde hace muchos años a Carolina, a ella y a su familia, y por tanto para mí es un motivo de gran alegría, de mucha alegría, el que haya publicado su primera obra y que su primera obra tenga la calidad que tiene. Esto es un motivo como digo, de doble alegría, y me siento la verdad que muy dichoso por ella y por su familia y por la comunidad psicoanalítica y clínica que puede disfrutar de esta obra. No voy a entrar en comentarios acerca de la materia, del fondo de este libro, porque para eso están los comentaristas, en este caso, y la propia autora, pero sí quiero dejar algunas palabras muy brevemente, acerca del contenido, del método y de la autora. En primer lugar, con respecto al contenido, yo creo que es una obra de calidad, honesta, rigurosa y muy luminosa. Trata sobre las relaciones, los vínculos y los lazos que establecemos, especialmente que establecemos o que establecen los locos, que son lazos a veces, como queda reflejado perfectamente en esta obra, lazos muy densos y muy sólidos, como es el delirio erotomaníaco de transferencia. Las preguntas en cuanto al método, las preguntas que la autora se hace, la llevan a indagar y a buscar respuestas en la obra de Lacan. Ella, como clínica que es, se hace una serie de preguntas a lo largo de su jornada, y algunas de ellas se van adensando, y naturalmente para sacarlas adelante quiere encontrar respuestas. Las respuestas las busca prácticamente en la obra de Lacan. Tanto es así que este libro incluso se podría presentar como un pequeño vademecum de la teoría lacaniana sobre la psicosis. Es un trabajo en ese sentido de lectora, ¿verdad? De lectora y de intérprete. Un trabajo que realiza con mucha soltura. Yo diría que el método es este. Ella se hace preguntas y busca las respuestas en la obra de Lacan. En cuanto a la autora, porque sí aparece en esta obra, se habla de Lacan, pero hay una autora, naturalmente. En cuanto a la autora, que es una lectora en primer lugar y una intérprete, ¿verdad? Realiza su trabajo, ¿verdad?, con soltura, con donaire, y a veces, pese a la espesura y a la complicación de las materias de las que trata, bueno, se lee con cierta agilidad. Ya digo que porque ella hace todo un trabajo amplio de simplificación, ¿no? Carolina es testaruda, no se rinde, es de las que no rehúye las complicaciones ni las dificultades y no busca resolverlas con una cita de autoridad rápidamente. Más bien trata de allanar las dificultades y de reducir los obstáculos. Bien, es su manera, es un estilo muy apreciable por otra parte, por mí al menos. Como digo, es el trabajo de una persona muy estudiosa
y ese trabajo lo hace, la verdad, que muy bien. Hay mucho trabajo detrás. Pero la parte más personal, la que yo más valoro de este libro, donde verdaderamente emerge y refulge incluso la autora Carolina, es, a mi manera de ver, como decía antes, ella se hace preguntas y busca las respuestas en la obra de Lacan. Perfecto, pero donde emerge la autora, el sujeto, el que escribe, es que ella se hace sus preguntas, perfecto, pero sobre todo que busca sus respuestas en la obra de Lacan. Quiero decir con esto que la obra de Lacan es muy amplia, tiene miles de matices e incluso tiene aspectos muy contradictorios. Pero en este caso la autora busca las respuestas que le convencen más a ella, que más le convencen en toda esa, digamos, amplitud de la obra de Lacan. Es decir, que podía haber elegido otras respuestas, pero elige las suyas. Y ahí es donde yo veo y admiro, la verdad, cómo esta mujer, Carolina, nuestra querida Carolina, ¿verdad?, emerge, refulge, se la ve por ahí escoger, elegir y cuadrar, se puede decir así, esas respuestas que encuentra en el vademecum de Lacan con las preguntas que ella se hace a diario en su práctica institucional, ¿no? Eso es lo que yo ahí lo que más valoro de esta obra. Finalmente, y por eso naturalmente esta elección que hay ahí donde aparece ella como sujeto es por lo que yo más la felicito. Finalmente, aprovecho para mandar un saludo y un abrazo cordial al profesor Claudio Godoy, a quien leo con mucha atención cuando escribe, porque la verdad es que es una persona a la que tengo mucha consideración. Aprovecho para mandar también un abrazo a mi querido Gustavo de Sal, psicoanalista y escritor, a quien escucho y procuro invitar siempre que tengo ocasión a nuestros congresos, porque la verdad es que es una persona sabia y a quien se escucha con satisfacción, ¿verdad? Y como escritor, pues no hace falta que yo lo califique, ¿no? Entonces espero que esta velada de la presentación del libro de Carolina esté a la altura del valor de este libro para la comunidad analítica, para la comunidad clínica, ¿verdad? Y les mando, por tanto, un saludo a Gustavo, a Claudio y un beso muy fuerte a Carolina, y le deseo mucha suerte con esta su primera obra y que siga su trabajo con el rigor y el donaire que ha manifestado en esta primera obra. Bien. Pasada esta etapa introductoria, vamos a dejar la palabra a Carolina para que nos hable de su libro. Y, en fin, aquí te escuchamos, Carolina. Bueno. Ahí está. Ahí está, se escucha. Sí. Bueno, nada, estoy muy contenta. Obviamente, yo, bueno, le agradezco a todos que se hayan hecho un lugar para escuchar esta presentación. Muchas caras amigables, compañeros de trabajo, amigos, el grupo de los López, que son muy amigos, mi familia, mi hija, mi marido, Liliana Casenave, que vi que estaba por ahí, con la quien he podido tener el gusto de estar en su taller sobre el tema de psicosis el año pasado, y con quien seguiré porque es alguien que genera mucho entusiasmo y sabe causar el deseo para las conversaciones clínicas. Enormemente agradecida a Gustavo de Sal, a Rubio Godoy, a José María, mis primeros lectores. Así que las palabras de ustedes me honran mucho y me ponen muy contenta. Eso es lo que puedo transmitir. El libro tiene dedicatorias y muchos agradecimientos, porque un libro no se hace en soledad. Hay algo de la soledad, pero yo lo hice con otros, hablo con otros, con Claudio muchos años. Este tema quizás te ha hartado un poco, pero muchos años con este tema.
El libro, a partir también de la invitación de Henry Odell, pude concretar lo que era una necesidad previa, que era escribir sobre una experiencia, que es el encuentro con la locura, que comenzó ahí, en ese hospital, siguió en otros, siguió también en la práctica privada. Pero ese encuentro, cómo escribir sobre ese encuentro y qué escribir de esa experiencia y recortar ese rasgo, el lazo social, pero no solo su ruptura, sino el armado de los lazos. ¿Cuáles eran las soluciones? Hay una palabra de Lacan en la construcción del delirio de Schereber, que es la palabra, la frase, solución elegante. Él dice, eso es una solución elegante. Y a mí me parecía que la palabra solución, que es amplia, porque puede abarcar todas las singularidades y todas las respuestas posibles, permitía hablar del funcionamiento, de una clínica, el funcionamiento, de qué nos permite circular por lo que llamamos la sociedad y dejar de lado cualquier visión deficitaria que se puede tener de una persona. Entonces elegí escribir sobre eso. ¿Cuáles eran esas soluciones que permiten sostener el lazo con los otros? Cuando uno escribe vienen a la memoria muchas cosas, porque tuve que hacer memoria. Ese primer hospital fue hace más de 20 años. Entonces bajé a la baulera de mi edificio. Mi baulera, a diferencia de otras bauleras donde todo el mundo tiene cochecitos de bebé, valijas, mi baulera tiene estantes y tiene libros y todas las entrevistas clínicas. Está muy bien acomodada, no parece una baulera, es como otra biblioteca más. Y fui a rescatar todo eso. Pero la cuestión no era transcribirlo, ni resumir esas entrevistas, sino escribirlas. Y como se trataba de escribir sobre soluciones, sobre la invención de algunos lazos, las palabras de la teoría no alcanzaban. Entonces armé relatos y los ficcioné, y son relatos donde hay personajes que les pasan cosas, que les pasan los dramas de la vida, dramas que atravesamos todos, la sexualidad, la muerte, el cuerpo, la relación con los otros, y traté de transmitir lo singular de cada historia, eso que no está en los libros, pero estaba en la baulera y traté de recuperarlo. Lo singular, los puntos de quiebre, los tropiezos. Esas historias son verosímiles, tienen una ficción literaria y son verosímiles. Y en ese sentido, cuando hubo que corregir el libro, porque uno escribe y después corrige y lo vuelve a leer para ver si puede transmitir el sentido de una experiencia, como subrayar más una palabra y no otra, ahí le quiero agradecer a Henry Odell, que es alguien que sabe muy bien cómo una palabra puede ganarse su justo lugar en un texto, cómo hacer que las palabras se ganen su lugar. Así que yo estoy enormemente agradecida por todo lo que aprendí, de lo que tiene que ver con la edición de un libro, de la corrección en la escritura, un trabajo que es difícil, que no lo hace cualquiera. Mi experiencia, el encuentro con la locura fue cuando yo era estudiante de psicología y después elegí ese hospital para trabajar y después vinieron otros hospitales, obviamente. Empecé en una cátedra, en la cátedra de psicopatología, en la cual después di clases y en la cual hay muchos docentes que también en esa época estuvieron en esa cátedra. Y a mí lo que me interesaba de esa materia, que podíamos ir a escuchar entrevistas, me interesaban las entrevistas, la manera en cómo se establecía una conversación con los locos que estaban en ese hospital, cómo alguien contaba su historia de vida. Y ahí había palabras que jamás yo había escuchado, o palabras atrás de las cuales se destapaban como alguien que destapa una olla y surgía toda la elaboración delirante, o palabras plenas de sentido, donde alguien después de la entrevista
preguntaba si había estado a la altura de las circunstancias, esa necesidad de reconocimiento, que el público no es indiferente, o palabras que se daban a entender, donde el paciente le decía al entrevistador, usted me entiende, ¿no? Palabras plenas de sentido o palabras que no tenían sentido. Y me interesaba cómo alguien podía arrinconar esas palabras, podía escuchar esas palabras hasta que confesaran de qué se trataban, porque sonaban hasta diferentes, aunque fueran del código, aunque fueran del diccionario. La comprensión no alcanzaba para entender qué pasaba ahí, la teoría tampoco. La teoría la sabíamos, que era el desencadenamiento, la alucinación, pero no alcanzaba. Entonces se trataba de escuchar cuál era ese hilo invisible con el que se teje y se desteje una historia. ¿Cuáles son esos delicados detalles que hacen a la vida de alguien? ¿Cómo se arma una vida? ¿Cómo se desarma? Y ese era el efecto de enseñanza. Y algo de esto transmitir en el libro, con todos esos relatos, ese saber que es difícil transmitir porque es el saber que le sirve a cada uno, es el saber que obtiene cada uno, y esas soluciones no están en los libros, están en cada caso. Fue a partir de ese encuentro con la psicosis, y lo que tanto Gustavo como Claudio sitúan muy bien, la psicosis que está en relación con lo social, que lo padece, que lo discute, que apunta al drama social, esa simpatía trágica que decía Lacan cuando un psicótico cometía algún acto de agresión, decía que eso causaba una simpatía trágica en todos los demás, porque justamente ese acto revelaba una verdad humana. Que después se tratara de deshumanizar ese acto, decir que había sido un acto de locura, de peligrosidad, término que no hasta hace poco estigmatizó a la locura, era una cuestión defensiva. Pero justamente porque la locura apuntaba a la subjetividad y enseñaba sobre los dramas de la existencia y sobre esa lengua secreta que a todos nos habita, es que me interesó después dedicarme al psicoanálisis. El libro, es cierto, toma toda la obra de Lacan, pero deja también abiertos muchos costados para investigar, los deja situados. Y Lacan dijo que la psicosis está fuera de discurso y de lazo, pero dijo también todo lo contrario a lo largo de toda la obra, entonces era rescatar eso y rescatar también el debate entre autores, todos los debates que hubo en relación al tema del lazo, los discursos y la psicosis. Hay notas al pie para que la teoría no se haga tan pesada y densa, y hay un anexo al final donde está toda esa elaboración teórica para que los que lean el libro puedan disfrutar más que nada de esas historias ficcionadas que hablan, pero con otras palabras, sobre la locura. ¿Qué es otra sociedad para la locura? Yo no voy a contar el final del libro, pero otra sociedad para la locura, la respuesta está en cada uno de esos relatos. Es otra manera de escuchar la locura, una manera menos estigmatizante. Las discusiones con los residentes, con las residencias que yo superviso, que para mí son conversaciones clínicas, donde yo aprendo mucho, donde escucho gente que está muy comprometida con el trabajo, y todos los dispositivos clínicos que hay en las instituciones, el hospital de día. El libro habla también sobre el hospital de día, sobre si las muestras del hospital de día, las famosas muestras a fin de año, se hacen adentro o afuera de la institución. Porque yo recuerdo cuando hicimos una de las muestras en otro hospital donde yo estaba, que primero hicimos un espectáculo de tango, después una muestra de arte, de pintura. Uno de los pacientes se acercó y me dijo que ese día estaba contento porque eran otras personas, que no éramos nosotros los profesionales, a quienes les había gustado la obra de él. Porque esa exposición fue en un centro cultural, no fue adentro del hospital. Donde adentro del hospital era obvio que íbamos a ir todos nosotros, pero
fuera del hospital, donde él pudo circular, entre otros, y donde nadie sabía quién era el autor, y en una instalación él había rescatado esa cuestión que lo había enorgullecido, de que otros valoraran su obra y que no éramos los profesionales solamente. Entonces, cada dispositivo clínico tiene alguna idea de lazo social. Cuando los pacientes circulan por la institución, dar un alta, internar, externar, indicar que alguien se aleje del trabajo o que no viva con su madre, o que mejor sí, alguna idea de lazo social tenemos en la cabeza, y el libro intenta dar una respuesta desde el psicoanálisis a un término que ha sido muy difuso también, y que en definitiva ninguno de los seres hablantes tenemos un chip en la cabeza que nos indique cómo relacionarnos con los otros. Frente a esa ausencia, como decía Freud, de instinto gregario, nadie es una termita, nadie es una hormiga que enseguida se agrupa con otros. Y Lacan, ¿cómo lo traduce? En términos de no hay relación sexual, no hay algo que nos una directamente al otro, no tenemos ese instinto. Bueno, frente a eso, cada ser hablante inventa lo que puede, y ahí estamos los analistas acompañando algunas soluciones, ayudando a que algunas soluciones puedan establecerse, o acompañando la ausencia de solución que algunos pacientes tienen y quedan suspendidos en esa búsqueda. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina, por tu intervención. Bueno, aquellos que quieran comentar, preguntar, decir, están invitados a hacerlo. Son bienvenidos. A ver si logramos este momento de timidez pública. Yo quería decir algo. Adelante, Carmen. Sí, verdaderamente me parece un lujo haber estado en estas presentaciones, porque la palabra de Gustavo se refiere a algo que no es común en este tipo de trabajos, que es lo poético. Y yo creo que eso poético es lo que nos permite muchas veces a cualquiera, gente que está fuera del discurso analítico, pero genuinamente la poesía siempre alcanza esa dimensión enigmática de lo humano, cuando verdaderamente hablamos de lo poético, ¿verdad? Así que me parece que eso le da un valor agregado inmenso a una obra sobre la psicosis. Por otra parte, la presentación de Claudio Godoy me pareció, es como si hubiéramos estado leyendo el libro, ¿no? Es decir, es como ese cuidado de ir siguiendo las inflexiones de un texto muy importantes. Yo he tenido alguna charla lejana con Carolina muy al principio de su trabajo y nos entusiasmamos juntas ante esta idea, este cuestionamiento a que no hay lazo social en la psicosis. Verdaderamente, Carolina tenía esa idea con una claridad meridiana desde el principio, creo. De modo que yo lo único que quiero decir, porque no he tenido todavía el libro en mi mano, lamentablemente, no he llegado a agarrarlo, no me ha llegado. Entonces, realmente tengo una impresión de este libro que me da muchísimas ganas, obviamente, de leerlo. Pero además, cuando habla Carolina, también habla alguien que habla de algo tan suyo. Es decir, ella está tan próxima a su experiencia, y cuando nosotros encontramos eso en un analista, en un psicoanalista lacaniano, encontramos un tesoro. Muchas veces yo hoy estaba justamente escribiendo, encontré un texto de Gabriela Mistral en unas cartas con Victoria Ocampo. Ella le
fastidiaba muchísimo el afrancesamiento de Victoria Ocampo. Eran amigas, se querían muchísimo, pero ella lamentaba mucho y entonces ella decía, le decía a Victoria que la lengua castellana quedaba rezagada como al costado, cuando en realidad, como tenemos lengua de carne, por ahí pasa todo, por la lengua de carne. Es una intuición poética fabulosa, hermosa. Realmente la lengua que habla Gabriela Mistral es preciosa. Y hoy recordaba eso, y yo, ¿qué escribí hoy? Y escribí eso, que muchísimas veces los trabajos de los psicoanalistas lacanianos, entre los cuales me cuento, es una lengua de madera. Decía Gabriela Mistral que nos quedamos los sudamericanos, decía ella, pasmados con esa posibilidad reflexiva de la lengua francesa. Y entonces después cuando hablamos en francés. Esto lo vengo diciendo hace años, un poco en chiste, pero lo creo verdaderamente. Y entonces el intento de hablar en francés nos priva de hablar, no hablamos. Y yo escribí hoy, cosa que creo que nunca, lo he dicho seguramente en el ámbito familiar o cercano, en los carteles, suelo decir estas cosas, ¿no? Decir que siempre desoí los trabajos de los colegas. ¿Qué quiere decir que los desoigo? Que tengo una resistencia a escuchar esa lengua. Desconecto, pero no lo hago voluntariamente. Nunca entiendo los trabajos difíciles. Se habla esa lengua de una manera tan habitual, y por eso yo agregaba en eso que estaba escribiendo, agregaba que prefería leer, porque la lengua esa leída uno la puede más o menos domesticar. Todos somos muy lectores en el campo, diría, de la orientación lacaniana, ya que estoy en él, pero digo, es terrible el desprecio de la lengua castellana que tenemos. Y hoy escuchaba a Claudio, se lo seguía perfectamente, a Gustavo de Sal, desde ya, lo he escuchado con más frecuencia y llega muy simplemente la palabra. Pero lo que me ha encantado es escuchar a Carolina. Carolina también habla en castellano, cuenta su experiencia. Y yo verdaderamente he disfrutado esta presentación mucho, por eso, porque las palabras llegan, vienen a través de la lengua de carne, que nosotros sabemos bien que esa lengua de carne es la lengua del goce, y se goza bien o se goza retorcidamente mal. Entonces, hoy hemos gozado bien de la lengua castellana, así que bueno, me coincidió la presentación con estas cosas que yo escribía esta mañana comentando, incluso Gabriela Mistral habla de la superstición de las citas. Es terrible, la superstición de la cita. Y acá nos encontramos con un libro donde justamente al pie de página se ponen las explicaciones, pero lo que hay en el texto, por lo que estoy escuchando y por lo que conozco a Carolina un poco, lo que se escucha es el fluir de la lengua porque viene de uno solo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado. Lamentablemente no pude escuchar muy bien el texto de José María. Algo pude escuchar, no sé si es un problema de audio de por allá o de por acá, de esto no sé mucho yo, pero verdaderamente, además fue un gusto ver colegas que hace mucho que no veo, ver un poquito otros que no he conocido, pero ha sido un gusto estar acá. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carmen, por tu participación. Blanca, ¿tienes la palabra? A ver, tu audio sí está conectado, pero no te oímos. No,
A ver, creo que hay un problema de volumen con tu audio porque el audio está activado. No. A ver. Bueno, si intentas revisarlo, si entre tanto hay alguien que quiere tomar la palabra. Florencia, ¿tú querías decir algo? Simplemente agradecerles, bueno, felicitar a Carolina por esta obra que, como ya se ha dicho, es necesaria. Tuve la fortuna de contarme entre los primeros lectores antes de que estuviera con forma de libro, y ahora ya tengo el libro acá en Dublín. Es una edición preciosa que acompaña la escritura que, bueno, como describieron muy bien Gustavo y Claudio en sus muy lindas presentaciones, es una escritura singular y bella. Gracias. Blanca, ¿habrás podido resolver el tema de tu audio? A ver, prueba a hablar. Ahora lo tienes desactivado. Bueno. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? A ver. Por aquí hay un mensaje que dice, Marcela dice, Carolina tiene el don de enlazar con su palabra a quienes como yo venimos de otros campos disciplinarios. Felicitaciones y me alegro mucho haber estado en los inicios de este trabajo, pensando y repensando cuestiones de método. Un orgullo, amiga querida. Henry, Blanca, Sí. Blanca está empezando a transmitir por el chat lo que quería decir. Mira el chat porque dice, voy a escribir ya que no puedo. Vale, estoy atento. Henry. Sí. Gabriela. Sí. Emilio. Quería resaltar un término que había mencionado recién Carmen González y que Carolina de alguna manera lo deslizó en su presentación, y yo sé que ella lo ha trabajado en su libro de alguna manera, que es el concernimiento. Carmen dijo, eso le concierne a ella, es decir, no es una lengua de madera con la que está escrito, me gustó el término lengua de madera, sino que está escrito sobre el fondo de la angustia que provoca la locura. Es lo que le dice Lacan a los psiquiatras, a los jóvenes psiquiatras. El loco les concierne, y les concierne porque les angustia, los angustia. Y es a partir del fondo de esa angustia donde me parece que uno puede llegar a escribir algo genuino. Por supuesto que no es el caso de todos, ¿no? Muchos, la escritura es una defensa contra esa angustia, y ahí me parece que aparece la lengua de madera. Así que creo que este libro tiene algo de ese concernimiento, ¿no? Yo le agradezco a Carmen la intervención. Me acuerdo de esas charlas en tu casa, y Carmen fue alguien que me animó a tomar la palabra, y por eso hay un libro acá para vos. Hoy me llegaron muchos libros de Soroy. Henry me envió los libros para que yo pudiera regalar a las personas que aprecio, y hay uno para vos, porque estás en los agradecimientos por animarme a tomar la palabra, a Laura Arias porque me ayudó a señalar cuál era el estilo poético,
a Claudio, obviamente, que me acompañó todos estos años de investigación y fue muy generoso en la transmisión del saber y por dónde bucear, porque uno también puede perderse en las investigaciones. Y a De Sal, que es un verdadero cazador de palabras, que atrapó las mías, escuchó ese estilo, y que ya nos deleitaremos con el siguiente libro del doctor Palmer, porque el primero lo devoré, no podía parar de leerlo, el caso Anne. Realmente hay frases que uno las lee 20 veces y queda impactado, así que yo admiro la escritura de Gustavo, también me llega al corazón y eso es para mí la verdadera escritura, cuando resuena, cuando las palabras resuenan. Así que bueno, más que agradecida. Y bueno, espero que Blanca pueda escribir. Calculo que es Blanca Musachi, que no la estoy viendo ahora, pero debe estar escribiendo, que se le terminó el audio. Sí, de momento no veo ahora. Aquí apareció. Aquí sí. Bueno, lo transmito. Felicitaciones, Carolina. Agradezco la posibilidad de participar de esta presentación y aguardo el libro. Cuando Carolina comenzó a hablar, dijo que bajó a la baulera para rescatar lo que restó de ese primer encuentro con la locura, y me acordé de una referencia de Miller, de la salvación por los desechos, donde dice algo así como que lo que salva es haber tenido éxito de hacer de su posición de desecho el principio de un nuevo discurso. Carolina hizo pase de discurso, hizo ese pase de discurso. Felicitaciones. Gracias, Blanca. Quiero aprovechar este momento, mientras alguien decide tomar la palabra, el libro, y explicar dónde se puede conseguir este libro. El libro está a la venta en España, en fin, en librerías, en fin. En Argentina también ya está a la venta, ya ha sido entregado a librerías. Se puede encontrar en librería Paidós, librería Hernández, librería Salerno, muy próximamente en librería Letra Viva, supongo que mañana y el lunes, también en librería La Campana de la Plata, en Córdoba, en la librería El Espejo, y para el norte, noroeste, la librería Oniric de Luis Sosa. También está a la venta, o está por salir a la venta, pendiente de la entrega de la imprenta en México. Los interesados en obtener el libro en México, pues ya saben que el Diván Negro es quien se ocupa de la distribución y venta de nuestros libros allí. Luego también en Colombia, desde hace poco tiempo, está colaborando con nosotros Andrea Zúñiga López. Pueden dirigirse a ella al correo electrónico yoroycolombia@gmail.com, y ella podrá atender los pedidos y gestionar los pedidos de libros. También estamos en condiciones de hacer llegar libros en Ecuador y en Perú. O sea que aquellos interesados en este caso, de momento, por favor nos escriben a nosotros a p21@pensódromo.com, y nosotros pues podemos hacerle llegar los libros desde el mismo país. Lamentablemente probablemente estamos en proceso de poder ofrecerlo también en Chile y en Brasil.
Los otros países de América Latina que no he mencionado, lamentablemente es complicado. Es complicado hacer llegar libros físicos porque no tenemos la capacidad de imprimirlos allí y los envíos por correo se hacen complicados. Perdón, me olvidaba, en Bolivia, la librería Literaterra de Santa Cruz también es probable que tenga en breve nuestros libros. Y luego el libro ya está disponible en Amazon para aquellos que puedan acceder vía Amazon al libro, y en breve estará disponible también en formato electrónico en diversas plataformas que venden libros electrónicos, y también en la web de la editorial, que es P21, P21, P21.es. Allí también lo podrán encontrar. Así que bueno, no sé si hay alguien más que quiere tomar la palabra. Bueno, si no es así, pues nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes que han estado aquí esta tarde o esta noche, según el lugar donde estén viviendo. Para los de España ya son horas tardías, para los de Argentina creo que tienen tiempo de ir a cenar ahora, y los de México para tomar el té. Agradecer nuevamente a Gustavo y a Claudio, también a José María en ausencia. Comunicarles también que en breve vamos a publicar y a poner a disposición de todos el vídeo de esta presentación para los que quieran volver a repasar algunas partes, y para aquellos que han tenido la intención de participar y que por una razón u otra no han podido, se lo comunicaremos. Y por supuesto, muchas gracias, Carolina, por tu libro y por haber confiado en nosotros para su publicación. Ha sido un gusto y tenemos grandes expectativas con el mismo. Y bueno, ya hay que pensar en el próximo. Así que bueno, pues hasta aquí, buenas noches a todos y muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Adiós. Buenas noches. Chao.